fueron, si es mujer o es hombre, pudo haber sido de violencia doméstica de alguna forma, pudo haber sido víctima de un asalto, pudo haber sido víctima, no sé, de una pelea en un bar y la policía lo golpeó, hay pruebas, no hay pruebas, lo que sea, es víctima de un crimen. Entonces estas personas tienen derecho a una visa y quedarse dentro de los Estados Unidos, lo que le llaman la visa U, que esta se obtiene como abogado. Bueno, para empezar quiero darles un poquito de historia para que la gente entienda mejor de qué se trata este programa. El año 2000 se nos dio este programa de la visa U. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? Según la información que nos han proporcionado, se trata de que las agencias investigadoras, cuando digo agencia investigadora estoy hablando de policías, agencias de policía, o agencias de abogados acusadores, lo que conocemos comúnmente como fiscal, le estaban diciendo al gobierno federal que había inmigrantes sin papeles que a veces eran víctimas y testigos, más que nada testigos de delitos, y como no tenían papeles tenían miedo a salir de la sombra y dar información a la policía o a los abogados acusadores, y estos delitos nunca se resolvían, nunca los responsables daban la cara o tenían que enfrentar las consecuencias de su maldad. A consecuencia de todo esto, y la razón que quiero que tengamos esto en mente es porque, aunque ayuda a los inmigrantes, tenemos que tener en mente que el programa en realidad fue creado para ayudar a estas agencias, a la policía, a los abogados acusadores, para que los que cometen el mal enfrenten las consecuencias, porque el inmigrante, la víctima, está dando la cara, está saliendo de las sombras y está ayudando en la investigación del delito. Ahora, este programa, como le dije, empezó en el 2000, y lo que dice es, si tú has sido víctima de uno de los 26 delitos que están en la lista, ayudaste en la investigación del delito y sufriste consecuencias a raíz del delito, entonces calificas para la visa U. Ahora, hay una lista de 26 delitos, no voy a cubrir todos, pero sí, más o menos los que estaba mencionando Samuel. ¿Tenías pregunta? No, le iba a platicar que yo tengo un amigo que fue deportado, pero él fue víctima de un asalto, y incluso la misma policía, porque él ayudó a los oficiales a dar con las personas que lo asaltaron y todo eso, y los mismos policías le han dicho, oye, tú tienes derecho, porque incluso se comunicó con uno de los oficiales que lo arrestaron, y él le dijo, y el oficial le dijo, tú tienes derecho a una visa. Hay ciertos requisitos que hay que llenar, pero pues obviamente tienes que contratar a un abogado, porque son muchas cosas las que tienes que demostrar para poder ser beneficiario de esta visa, hasta donde yo tengo entendido, abogado. Definitivamente, y digamos que las dos cosas más difíciles para este programa va a ser que el delito esté relacionado o cuadre con la lista de 26 delitos. No tiene que ser exacto. Uno de los que de repente no es tan lógico ver cómo calificaría es asesinato. Ahora, obvio que si una persona fue asesinada no va a necesitar visa, tristemente, sí. Pero un familiar, por ejemplo, se asesinaron a un niño menor de edad y la madre está sufriendo, ella se convierte en víctima de ese asesinato, ¿me entienden? Sí. De repente no tiene que ser víctima directo del delito, pueden ser víctima indirecto. Abusaron sexualmente, hemos conseguido, estas historias son bastante tristes, Samuel, pero tenemos que ser claros. He conseguido visa de U para madre, donde la hija de 14 años fue abusada sexualmente. Niñas de 8 años que son abusadas sexualmente, ellas son ciudadanas, no necesitan visa las víctimas, pero la madre sufre la consecuencia, obvio, de que su hija sufrió esta maldad. Hay abuso sexual, asesinato, raptos, lo que en inglés le llaman stalking, cuando una persona de manera ilegal, o sea, a ver, explícame. Que los están acosando, que los están hostigando, ¿no? Hostigando, creo que sería más exacto, hostigando. Una persona que te está buscando y te hostiga, básicamente. Exacto. Estos son, digamos, ejemplos de los tipos de delitos que califican. Ahora, lo que es más difícil, y esto es triste y por eso quiero ser bien claro, como el programa fue creado para ayudar a las agencias, ellos no están requeridos a firmar. Una historia muy triste que me tocó, una señora del condado de Kern, ella vio cuando su novio fue asesinado por su ex esposo, enfrente de ella, enfrente de sus dos niños de 12 y 14 años.
Ella calificaba porque fue un asesinato y fue víctima de ese asesinato indirecto. Fuimos cinco años después a pedir esa firma y el alguacil del condado dijo, yo no voy a darles visa nada más porque fueron víctimas de un delito. O sea, ellos se toman ese poder de decir, como no estamos forzados a firmar, a confirmar que esta persona fue víctima del delito, no lo vamos a hacer si no nos O sea, aquí depende del oficial si le dan el beneficio o no le dan el beneficio. Definitivamente, es algo muy triste. Como se elaboró la ley federal, no están requeridos, aunque la persona haya sido víctima, la persona haya cooperado. Si el alguacil o el fiscal no quiere firmar, no están forzados a firmar. Pero hay buenas noticias. En el estado de California, y todo lo que les venía explicando es ley federal, porque la visa U es ley federal de inmigración. Ajá. Pero el estado de California, como es muy pro inmigrante, ha creado una ley que dice, si la persona fue víctima de un delito, el gobierno las agencias tienen hasta 30 días, si la persona está enfrentando deportación, tienen 30 días para decidir si van a firmar o no, para que no les den largas, porque a veces, digamos, la situación de tu amigo puede ser una situación donde sí califica, la agencia no está dispuesta a cooperar y le dan largas hasta que lo deportan, sin decir sí o no. Fernanda tenía algo que decir. Abogado, hola, abogado, si el agresor no es ciudadano americano o es residente, todavía la víctima puede... Si no tiene un estatus legal dentro de los Estados Unidos, ¿la víctima tiene derecho todavía a una visa U? No importa el estatus migratorio de la persona que cometió la maldad. Es que el criminal no te está pidiendo. No, bueno, nada más pregunto porque el delito tiene que estar hecho en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Dos cosas, ocurrir en territorio de Estados Unidos o violar las leyes de Estados Unidos. Pueden haber leyes internacionales que se violan, digamos, en otro país y si califican. Algo que podemos aclarar sin confundir demasiado, hay visa bajo la ley VAWA. Esa es para víctimas de violencia doméstica. Violencia doméstica también aparece en la lista de 26 delitos para visa U. Cuando una persona es víctima de violencia doméstica, es posible que califique bajo dos leyes. Pero la diferencia es que bajo la ley VAWA, la persona que cometió la maldad sí tiene que ser residente o ciudadano. Bajo la visa U, no importa el estatus de la persona que cometió la maldad. ¿Y cuánto dura la visa U? ¿Hay un vencimiento? ¿Se le otorgan y ya te dan estadía permanente o puede llegar un momento donde adquieres la estadía permanente o no? No es automático, pero sí existe una ruta para residencia permanente. Tienes que tener estatus de visa U de 3 años, seguir cooperando, no puedes rehusarte, no puedes decir, sucedió el delito, les ayudé a atrapar a la persona, pero al año, 2 años, cuando la persona estaba enfrentando juicio, yo no quise cooperar. Si haces eso, no solo no te renuevan tu estatus de visa U, pero cuando vas a pedir residencia, le van a pedir a esa agencia que confirme que tú seguiste cooperando con ellos y si no cooperas, van a decir no a tu residencia. Ahí está. Abogado, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias. Vamos a invitarle a la gente que se comunique con usted, esté en México, esté en donde esté, a que se comuniquen al 1-800-592-1405, 1-800-592-1405. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando allá en Jalisco, si estuvieron dentro de los Estados Unidos, fueron víctimas de algún delito y ¿usted considera que puede conseguir testigos o puede conseguir un reporte de policía? Bueno, podría tener beneficio de una visa dentro de los Estados Unidos. Abogado, tenemos la pregunta del día de hoy. Actividades que dan hambre, 3, y las que ya han dicho, ¿cuáles son? Son dormir, ejercicio y el estrés. Ok, dormir, ejercicio y estrés dan hambre. ¿Qué otras actividades dan hambre, abogado? Yo estoy algo desvelado y tengo mucha hambre, creo que no dormir también da hambre. El desvelo. Desvelo, 3 o 2. 3. Siempre son 3. Siempre son 3. Okay. El desvelo, ya dijeron ejercicio. Sí. No, todo lo que me viene a la mente no se puede decir al aire. Claro que sí se puede decir, abogado. Sí se puede decir de una manera no muy gráfica, obviamente. Bueno, es que es ejercicio con pareja. ¡Me la ganó! Bueno, y ahí se va a quedar, ya no va a decir, ay, me lo ponen bien difícil.
Gracias, abogado, que tenga bonito día. Gracias. Ok, regresamos, somos los maníacos de la radio. Oiga, regresamos con el monólogo de la señorita Samantha. Está bien bueno, habla de la gente mamá Dolores, ¿verdad? Ándale. ¡Epa! Se lo vean. ¡Vámonos! Venga. Para ti que no te cansas de escuchar